El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy nos corresponde el tema ¿Qué espíritu me enseña? Basado en Hechos 8, Hechos capítulo 8. Para dudas e inquietudes puede escribirnos al WhatsApp 315-778-5026. Allí podemos recibir preguntas, inquietudes, testimonios, porque es bueno estar en contacto con la palabra que vamos recibiendo. Así que empecemos, hagamos una oración. Estamos exactamente en un día de mucho dolor en muchas zonas. Hoy es un día en el que mucha gente está hospitalizada, hay mucha tristeza en algunos corazones, pero estamos confiando en el poder de Dios. Estamos confiando en que el Señor tiene el control de cada vida. Hagamos una oración delante de nuestro Dios, que Él es el que tiene el control. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Rey Eterno, por la oportunidad que nos das de llegar a ti, presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por recibir este sacrificio de alabanza, de adoración a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Ahora te rogamos, Padre, míranos con compasión. Somos tus ovejas, Señor. Somos tu pueblo, Dios. Humillados delante de ti, Señor, te rogamos. Guarda, Señor, a tu pueblo. Protege a tu pueblo, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a discernir por tu palabra lo correcto. A vivir en esa actitud que tú deseas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día un poco más parecidos a nuestro amado Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Te rogamos, Rey Eterno, Rey Creador del universo, maravilloso Señor. Consuela los corazones que están tristes, Señor, por la pérdida de alguien o de algo, Señor. Consuela, Señor, y fortalece, Señor. Sana, Señor, las heridas emocionales por causa, Señor, de el fallecimiento de seres amados, Señor, de personas cercanas, de hermanos, amigos, familia, Señor. Consuela, Señor. Restaura, Señor. Y haz entender a todo tu pueblo, mi Rey Eterno, que tú estás en cada situación que ocurre, Dios. Y que tú eres el que da vida, que tú eres el que sana, el que levanta, Señor. Y también el único que tiene el control de toda situación. Y que estás haciendo un llamado a vivir en santidad. Un llamado a vivir en integridad, Señor. Que tú guardas a aquellos que nos hemos refugiado bajo tus alas. Que tú proteges, Señor. Pero aún en tu voluntad buena, perfecta y agradable, suceden cosas que a veces no entendemos. Ayúdanos, oh Dios, aunque no entendamos, a aceptar, Señor, todas aquellas cosas que tú permites. Ponemos en esta hora, Señor, ante ti, todas las familias de la iglesia, todas las familias de aquellos que están escuchando el mensaje ahora. Te rogamos, oh Dios, sé tú llevando paz, sé tú llevando la provisión buena y perfecta, Señor. Esa provisión que viene de tu mano, Señor. Sé tú llevando vida, Señor, sé tú llevando sanidad, restauración, Señor. Levanta, Señor, y consuela, Señor. Necesitamos de tu consuelo, Rey Eterno. Necesitamos de la fortaleza que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Revístenos, Señor, de ese gozo que viene de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a la palabra. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a mirar
en el pasaje que hemos venido tocando bajo los diferentes temas, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? Ese fue el primer tema, basado en el pasaje de el eunuco que sale de Jerusalén y es alcanzado por Felipe, por orden del Espíritu Santo. Y también vimos el tema, ¿cómo nos convence el Espíritu Santo? Todos esos son videos anteriores a este. Hoy vamos a referirnos a ¿qué espíritu me enseña? Vamos a referirnos al hecho de que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para enseñarle la palabra al eunuco. Y de la misma forma, siempre todo aquel que enseña la palabra de Dios, la Biblia, todo aquel que ha sido instruido e instruye a otros, debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que cada persona que enseña la Biblia es guiada por un espíritu. Y nuestro deseo es que siempre sea el Espíritu Santo. Porque hay otros espíritus que no son de Dios y también están muy interesados en enseñar doctrinas falsas, en enseñar, poner veneno en cada enseñanza para contaminar el pueblo de Dios, la iglesia. Por eso, ¿qué espíritu me enseña? Cada vez que nos sentamos a estudiar la palabra de Dios, nos estamos sentando para estudiar un mensaje que es espiritual. Es un mensaje que no es de hombres, no es humano. Es traído por voluntad humana, pero el autor de este mensaje es Dios. Y el transmisor directo de este mensaje es el Espíritu Santo. Así que Él es la persona que debe instruirnos, iluminarnos en todos aquellos pasajes difíciles de entender. Cada vez que nos sentamos a estudiar la Biblia, cada vez que escuchamos un predicador, cada vez que escuchamos un maestro, una maestra de la palabra de Dios, estamos escuchando al Espíritu Santo. Fíjese que la palabra de Dios dice que ella es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir, enseñar, corregir. Entonces, ¿quién me enseña? Cada vez que me dispongo a estudiar la palabra de Dios, me debe enseñar el Espíritu Santo. ¿Quién me enseña? ¿Quién predica cada vez que un siervo de Dios comienza a predicar? El Espíritu Santo de Dios. Cuando un profeta da la palabra, lo debe hacer guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay casos en los que no es así. Hay casos en los que es otro espíritu. Y aún la persona que está siendo guiada por un espíritu falso asegura que es Dios y no es así. Así que veamos algunos principios bíblicos de cómo un falso maestro, falso ministro, falso profeta enseña la palabra de Dios. Miremos cómo Felipe fue transportado. Ahí vemos la obediencia de Felipe. Tuvo que dejar sola su casa, la obra que estaba dirigiendo allá por causa de la persecución, y arrimarse a hablar con un personaje que no conocía, y todo esto guiado por el Espíritu Santo de Dios. Era sensible a la voz de Dios. Felipe era un hombre que tenía 4 hijas, profetas. Felipe era un hombre obediente al Señor. Y era un hombre entendido en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Así que cuando él ve el pasaje que el eunuco estaba leyendo y que no entendía, él enseguida entendió. Fue guiado por el Espíritu Santo y debió haberle enseñado todo lo referente a Cristo Jesús. Y como ya había avanzado bastante el carruaje en el cual iba el eunuco, y allí también iba Felipe, el Señor, teniendo cuidado de Felipe, lo traslada, lo transporta, lo arrebata
y lo lleva por el poder de Dios, del Espíritu Santo, lo transporta, lo teletransporta hasta su lugar donde él debe predicar el mensaje del Evangelio, de donde él era, Samaria, o donde él estaba en ese momento predicando. ¿Por qué? Porque el carruaje donde iba el eunuco, donde se había embarcado Felipe para explicarle Isaías 53, ¿de quién hablaba Isaías 53? Seguramente había avanzado bastante. Así que Felipe se encontró en un camino solo, se encontró en un camino pues muy lejos de Israel. Y ahora, ¿cómo hacía Felipe para volver? Y el Señor le solucionó. El Señor lo llevó. Podemos mirar cómo el Señor, aquí en este pasaje, Hechos capítulo 8, se mira que se usa la misma expresión, harpazo, una expresión griega para referirse a que él fue arrebatado. Fue llevado por una fuerza, la fuerza de Dios, como en oposición a su voluntad, en el sentido de que no es por voluntad de Felipe, no fue por su voluntad o por su fuerza que él fue transportado de esa manera, sino que fue el poder de Dios. Esta es otra evidencia contundente de que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar, así como lo explica el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y también allá en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 en adelante. El arrebatamiento es una doctrina bíblica, es una doctrina totalmente sustentada. Tenemos el caso de Enoc en Génesis, y tenemos el caso, tal vez uno de los más asombrosos, porque ocurrió de una manera visible, con testigos y todo, el caso de Elías. Ahora tenemos aquí también el caso de Felipe. Hay un caso más. Jesús fue transportado, en este caso fue transportado por Satanás. Primero fue llevado al pináculo del templo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4 también nos lo dice. Satanás transportó a Jesús hasta el pináculo del templo. No se usa la misma expresión, pero el principio fundamental es de que Jesús fue transportado, en este caso por Satanás, y fue permitido por Dios. Después fue transportado a un monte muy alto, desde donde podía ver todos los reinos de la tierra. Así que sí es posible el arrebatamiento. El arrebatamiento es la esperanza de la iglesia. El arrebatamiento y la resurrección de los que han dormido en Cristo Jesús, esperando ese gran evento. Por lo tanto, vemos aquí a Felipe, que también fue arrebatado, transportado de un lugar desde donde había quedado, bautizando al eunuco de Etiopía, y fue llevado hasta su lugar donde él debía estar predicando. Eso lo vemos aquí en el capítulo 8, verso 38, dice la palabra de Dios. Cuando subieron del agua, después que él había bautizado al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, harpazo, es la expresión, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pues, y siguió su camino gozoso. Una gran evidencia acerca del arrebatamiento. Todos aquellos que parten de este mundo en Cristo Jesús, teniendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, si parten de este mundo antes de que Él venga por segunda vez, serán levantados de la tumba, transformados, resucitados, para recibir al Señor en el aire. Los que no hayan partido de este mundo, sino que estemos vivos, si fuera el arrebatamiento en este momento, por ejemplo, dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y seremos reunidos con aquellos que han sido resucitados. Es algo muy poderoso, muy hermoso. Y tenemos aquí una evidencia bíblica
que nos habla más o menos de cómo va a ser ese gran día, que esperamos con ansias, con mucho gozo, con el anhelo de que Jesús venga pronto por su pueblo, por su iglesia. En este caso, Felipe fue transportado, pero no fue transformado. Vamos a experimentar ambas situaciones, situaciones, traslado y transformación. Felipe solamente fue trasladado, y no de la tierra al cielo, sino de un punto en la tierra a otro punto. Damos gloria al Señor por eso. Felipe fue el hombre que Dios escogió para enseñarle al eunuco que iba hacia su tierra en Etiopía, que venía de Jerusalén. Fue el hombre escogido por Dios para enseñarle de quién hablaba Isaías 53. Seguramente Felipe había meditado en ese pasaje días anteriores. Dios llama a aquellos que se capacitan para servirle a Él. Y a los que llama, los capacita. Y en la medida en que la persona se va capacitando en la palabra, Dios lo va usando, lo va llevando a los lugares donde Él quiere que se dé su palabra. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que capacitarte. Felipe estaba, como decimos popularmente, bien afiladito con respecto a Isaías 53. Así que cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo, guiado, a que comience a caminar al lado del carro donde iba el eunuco, Felipe escucha que el eunuco estaba leyendo en voz alta Isaías 53. Un pasaje maravilloso, poderoso, que habla de Jesús en el momento en que está crucificado. La visión que tuvo Isaías fue de Jesús en la cruz. Y en ese momento, él comienza a escribir lo que está allí en Isaías 53, un pasaje asombroso, un pasaje que toca. Varón de dolores, experto, experimentado en quebranto, nuestro amado Jesús, colgado como un enorme trozo de carne, todo lleno de sangre, allí colgado en la cruz. Ese era el pasaje que estaba leyendo el eunuco. Totalmente segura estoy de que Dios lo llevó a ese pasaje. Así que él trae a Felipe, lo pone a caminar a la par del carro. Y Felipe escucha las palabras. Como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, él no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia. Pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Cuando Felipe escucha eso, él sabe que tiene que intervenir. Ahora Felipe toma la decisión, la audaz decisión de acercarse al eunuco. Imagino que tenía que ser un hombre muy bien vestido, muy elegante. Él va en su carruaje, eso no era de todos en esa época, era algo distinto, era su medio de transporte personal. Era una persona muy importante en Etiopía, un hombre muy acomodado, muy bien acomodado financieramente. Así que Felipe seguramente iba un poco empolvado, tal vez un poco sudado, pero Felipe no tiene que ver eso. Felipe se da cuenta que está leyendo un pasaje que él sabe explicar. Así que le hace la gran pregunta: ¿entiendes lo que lees? Mire lo que dice el eunuco. Y es aquí donde vamos a centrarnos. Hechos capítulo 8, verso 30 y 31. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Era lo que el Espíritu Santo le quería decir al eunuco, y usó a Felipe para esto. El eunuco, con esa hambre, con esa sed de conocer de Dios y de su palabra,
Le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, yo quiero, pero no puedo entender. No tengo quien me enseñe. ¿Cómo voy a entender si no viene alguien y me enseña? Obviamente Felipe tenía en su cara la expresión de yo sí sé qué significa. Y dice, y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Qué pasaje tan hermoso. Cuando están hablando, pienso que tuvo que haber sido un momento que marcó la vida, tanto la de Felipe como la del eunuco. Tuvo que haber sido algo. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Quiero entender. Entonces Felipe, dice el verso 35, entonces Felipe abrió su boca. Tenía que hablar, tenía que decir. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Quiere decir que Felipe comenzó por Isaías 53 y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y les puso el mensaje del Evangelio basado en lo que tenía el eunuco en su mano, el rollo de Isaías. Y este hombre, cuando entendió el mensaje, mire, un maestro de la palabra de Dios debe producir esa sed, esa hambre en quienes están siendo instruidos en la palabra. Cuando el hombre se da cuenta, él creyó, encuentra una cierta porción de agua y le dice, bueno, aquí hay agua. ¿Qué tal si me bautizo de una vez? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautizó. Ya después vemos que Felipe es llevado y entonces no le vio nunca más. Seguramente se encontraron allá en el lugar donde estaba el ladrón arrepentido, en el paraíso, a donde van todos aquellos que parten de este mundo con la paz del Señor Jesucristo. No le vio más acá en la tierra, pero allá seguramente volvieron a verse los dos. Veamos entonces. Dios llama a Felipe a enseñarle al eunuco su palabra. Vamos a mirar entonces, basados en esta historia real y poderosa, tres principios o tres características del mensaje que es dado por un maestro sano o por un maestro lo opuesto, que es un maestro falso, un maestro que no es de Dios. Si alguna vez usted ha escuchado a un falso maestro y se ha dado cuenta, esto no es correcto, esto no está bien, es porque el Espíritu Santo a usted le ha guiado, pero le ha guiado por lo que ya usted sabe de la palabra. No es posible saber distinguir un falso maestro si no se conoce la Biblia. Vamos un momento a Génesis capítulo 3, verso 11, y vamos a ver una de las primeras características de un falso maestro. Dice aquí Génesis capítulo 3, verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Este pasaje en el que estamos aquí viendo la situación en la que estaba Adán frente al Señor, nos indica que un falso maestro enseña lo que no debe enseñar. Adán no sabía que estaba desnudo porque nadie se lo había dicho. En segundo lugar, la desnudez de Adán no era propiamente de ropa, era otra situación. Él tenía una especie de vestido de luz, pero ese vestido de luz cae de su cuerpo cuando ya él desobedece al mandato de Dios y entonces obedece a lo que la serpiente le estaba diciendo. Así que
Adán tenía más información de la que él podía asimilar. Un falso maestro da más información de la que se puede asimilar. Una de las características de los falsos maestros, de los falsos predicadores, los falsos profetas, es que les interesa estudiar más lo que tiene que ver con las tinieblas que lo que tiene que ver con la luz. Hay una iglesia, entre las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia de Tiatira, que estaban muy interesados en conocer más de las profundidades de los temas de Satanás que de los temas de Dios, de Jesús de Nazaret, de la palabra de Dios, de la salvación, de la luz. Y estaban dentro de una iglesia. Y el Señor envía una palabra condenatoria a este grupo, porque ellos estaban más interesados en conocer el satanismo, la brujería, la hechicería, cómo trabaja Satanás, cómo trabajan los brujos, cómo trabajan los hechiceros. Más interesados en esto que en conocer cómo trabaja Jesús, cómo actúa Dios con su pueblo. No estamos llamados a saber de aquellos temas de los que la Biblia no habla. Cómo opera un demonio, cómo opera, pues tantos temas que hay seguramente dentro de lo que es el satanismo, de lo que es la demonología. Y Dios no quiere que nosotros profundicemos en estos temas. Solamente lo que la Biblia enseña. Ahora, Satanás está muy interesado en enseñar de sus planes, enseñar de su doctrina, y lo va a hacer. Con la diferencia o con el detalle de que en medio de lo que enseña él hay una trampa para dejar a la persona viciada, para dejar a la persona confundida y sacarla de la sana doctrina. Adán, podemos ver aquí a Eva, que fue la que primero dio el paso. Se puso a escuchar a quien no debía y recibió información que no debía recibir. Adán y Eva sí iban a conocer algo de lo que es el mal, pero no lo iban a conocer por experimentarlo, sino que lo iban a conocer en su momento y de la forma como Dios se lo iba a enseñar. Observe un momento el detalle de Génesis 3. Satanás le enseña a Eva de que ella sería como Dios, sabiendo el mal y el bien. Seguramente Dios, que era el maestro que les estaba enseñando en el árbol de la vida todo lo que ellos debían saber, no les había enseñado eso que tiene que ver con el mal, el pecado, que ya existía. Así que Dios les estaba enseñando otras cosas, lo que Dios sabía que ellos podían sobrellevar. Pero Satanás estaba más interesado en que ellos experimentaran el mal, el pecado. Así que los induce para que ellos pequen. Ahora ellos iban a saber lo que era el mal, lo que era la iniquidad, lo que era el pecado, no porque lo hubieran escuchado de boca de Dios, sino porque lo iban a experimentar empujados por una falsa doctrina, una falsa interpretación que les había dado Satanás de la palabra. Vea, estimado amigo, hermano, oyente, nosotros vamos de menos a más. En la enseñanza bíblica es necesario que todo aquel que llega a Cristo Jesús sea discipulado en un orden. Voy a ilustrar este orden de enseñanza por medio de la carrera académica de un niño que comienza por el jardín, jardín A, jardín B, prejardín, transición, creo que es así más o menos los niveles que va el niño superando en la medida en que va estudiando. Después de jardín o de transición pasa a primero. Cuando ha superado cada uno de estos niveles, cada uno de estos grados académicos, entonces pasa a segundo.
Cuando ha superado el nivel, el grado segundo de primaria, pasa a tercero y así cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo. Se gradúa y entonces puede entrar a la universidad. Pero estamos viendo dentro de la iglesia personas que quieren saber de temas teológicos, sin antes haber recibido lo básico, sin antes haber recibido la doctrina que le va a ayudar a alimentarse, a nutrirse espiritualmente para poder recibir todas las amenazas y los embates doctrinales que amenazan la fe cristiana. Gente que no quiere sentarse en una clase de discipulado. Y nos encontramos con personas que tienen muchos años de estar en los caminos del Evangelio, pero nunca han recibido un discipulado. ¿Qué dicen ellos? Ya yo tengo tantos años de estar en el Evangelio, yo no tengo por qué recibir discipulado. No tengo por qué recibir discipulado. Y precisamente por no haber recibido un discipulado, viven escuchando aquí, escuchando allá, contaminándose. Eva se contaminó por escuchar a quien no debía. De paso se contaminó Adán. Y después que ellos se contaminaron, esa contaminación que se llama pecado pasó a toda la creación. Cada maestro es guiado por un espíritu. Vamos un momento a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, pastores han salido por el mundo. Ahora mire un poco mejor, un poco más de cerca el pasaje. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, pero a usted no le enseña un espíritu. Hablando en términos literales, a usted le enseña a una persona, pero esa persona que le enseña está siendo influida y guiada por un espíritu. O es el Espíritu Santo o es un espíritu de error. ¿Estamos entendiendo? Cuando Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo él? Amados, mira, no crean a cualquier predicador. Puede ser muy carismático, puede hablar bonito. Es más, si está dando un mensaje que te gusta mucho, como que se acomoda mucho a tu querer, debes entrar en desconfianza. Porque algo no está bien. Si hay un mensaje que está acolitando una mala práctica tuya o de la persona que está escuchando, entonces algo no está bien. Dice entonces aquí el Señor, probad los espíritus, no crean a todo espíritu. La palabra espíritu aquí la vamos a cambiar un momento por el que está siendo guiado por el espíritu. El pasaje entonces diría, amados, no creáis a todos los ministros, no creáis a todos los pastores, no creáis a todos los profetas, no creáis a todos los predicadores. Dice, sino probad. Pero ¿cómo vas a poder probar si no conoces la Escritura? ¿Cómo probar la doctrina que trae un predicador si no se conoce la Biblia? Hay tantas falsas doctrinas ahora mismo que se están enseñando. Falsas doctrinas con respecto al Espíritu Santo, falsas doctrinas con respecto a la cristología, falsas doctrinas con respecto a la venida del Señor, con respecto a la misma Escritura. ¿Usted sabía que hay alguien que dijo, la Biblia contiene la palabra de Dios?
pero no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero ella no es la palabra de Dios. Quiere decir que no todos los pasajes que están en la Biblia son inspirados por Dios o son dados por Dios. Esto lo dijo un maestro muy reconocido, se llamaba Karl Barth. Este señor dijo: a ti la Biblia, a ti la palabra de Dios, si tú sientes que te habla, que te ministra, que es para tu necesidad, Dios te habló. Pero si no, entonces es un pasaje más. Pero no necesariamente es Dios el que está hablando a través de ese pasaje. Y este personaje fue muy bien recibido en muchas iglesias. Hasta el día de hoy, este señor, los libros que escribió son estudiados con mucho denuedo. Otro señor dijo que el Nuevo Testamento había que ser despojado de los mitos que contenía, porque el Nuevo Testamento, según él, estaba lleno de muchos mitos. Estamos hablando del señor Rudolf Bultmann, un teólogo, supuestamente un teólogo, que se dedicó, dice él, a estudiar y a separar la enseñanza de Jesús de los mitos que me dieron los discípulos para impresionar, darle más, espectacularidad, diría yo acá, al texto, al mensaje del Evangelio. Entonces estas personas enseñan que la multiplicación de los panes y los peces no fue que el Señor, por su poder o por el poder del Espíritu Santo, multiplicó panes y peces. No, sino que toda la gente por generosidad dieron panes y peces para los que no tenían pan para comer. Porque para ellos la multiplicación de los panes y los peces era un mito, es un mito. Ellos no pueden aceptar lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que la palabra de Dios toda es inspirada. No lo aceptan. Estas personas, escuche qué pasó con estas personas. Ahora vaya por favor a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice este pasaje. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando una persona es convencida, debe escuchar el mensaje anterior acerca de cómo nos convence el Espíritu Santo. Cuando una persona es convencida, no por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu que de santo no tiene nada, esta persona va a comenzar a enseñar, en medio de todo lo que enseña, veneno. Va a comenzar a enseñar doctrinas de demonio. El ejemplo que acabo de citar, porque hay muchos ejemplos de falsa doctrina, el ejemplo que les cité ahora de que toda la palabra de Dios, de que la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene palabra de Dios. Usted si mira esa frase, pues allí usted va a entender mucho mejor, si investiga un poquito más. Se va a dar cuenta que esto es una doctrina de demonios. Y este señor no era guiado, no fue guiado por el Espíritu Santo, fue guiado por un demonio. Este demonio le enseñó algo torcido. Y detrás de toda esa enseñanza, mucha gente cayó. Lamentablemente, hay gente en el día de hoy que está interpretando el texto bíblico a la luz de los métodos de interpretación de estas escuelas criticistas. Pero no entremos en ese detalle ahora mismo. Hay que estudiar. En segundo lugar, vamos a ver Jeremías capítulo 28, versos 1 al 4. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 28, 1 al 4.
Los falsos maestros generalmente enseñan lo que a la gente le gusta oír. El primer punto, los falsos maestros desinforman, enseñan temas que no deben enseñar. Y en segundo lugar, los falsos maestros enseñan temas que a la gente les gusta. Ellos buscan el aplauso, ellos buscan el elogio. Miren lo que pasó aquí. Vamos a ver el caso de Jeremías, capítulo 28, versos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, aquí en el 28, 1 al 4. Aquí lo voy a leer en mi versión Reina Valera, versión científica 2006. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: he roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y los llevó a Babilonia. Verso 4. También haré volver a este lugar a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia, porque romperé el yugo del rey de Babilonia, dice Jehová. Estas palabras que acabo de leer aquí en Jeremías 28, del 2 al 4, las dijo un profeta llamado Ananías. Este profeta Ananías de Gabaón estaba diciendo lo que el pueblo de Judá en ese entonces quería oír. Jeremías, en cambio, estaba dando un mensaje opuesto al mensaje que estaba dando Ananías. Jeremías decía: no, el pueblo que fue llevado por cautivo por Nabucodonosor va a estar allá 70 años. 70 largos años. Así que Jeremías les envía una carta y les dice: cásense, siembren, cosechen, edifiquen casas, porque van a estar allá 70 años. Cuando Jeremías da esta noticia de parte del Señor, la gente lloró. ¿Qué hizo Ananías? No, el Señor dice que son 2 años, no 70. Entonces la gente se volcó hacia Ananías y dijo: bravo, muy bien, este es el mensaje que nos gusta oír, buenas noticias. Pero a Jeremías lo miraron mal, porque Jeremías les daba el mensaje que realmente ellos necesitaban oír, mientras que Ananías les daba el mensaje que ellos querían oír. ¿Qué espíritu estaba guiando a Ananías? Un falso espíritu. No era el Espíritu Santo. Eso no era palabra de Dios. En cambio, a Jeremías lo estaba guiando el Espíritu Santo de Dios. Jeremías estaba hablando por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién quería la gente oír? A Ananías. ¿Y a quiénes estaba enviando el Señor? A Jeremías. Estos predicadores que cuando dicen: tú vas a recibir bendición en este año, y sí, hay pandemia, pero Dios te va a bendecir, cuando pase la pandemia vas a ver los templos así de repletos, mucha gente se va a convertir, viene un gran avivamiento. Eso lo están enseñando algunos predicadores, y eso no es así. Viene un tiempo de mucha prosperidad, viene un tiempo de mucha bendición. Y mucha de esa gente que está esperando esa bendición, algunos ya hasta murieron de COVID, esperando la supuesta bendición que venía después de la pandemia. ¿Qué vino después de la pandemia? Vino una segunda ola de contagios. Y ahora vino una tercera ola de contagios.
más impetuosa, más fuerte que la primera y la segunda. Aún hasta niños, bebés, han sido tocados por el destructor que está en las calles. Ha habido mucho dolor, hay luto. Y aún, dice el Señor, con todo lo que ha pasado y el pueblo todavía, son pocos los que se han vuelto al Señor. El Señor dice que para este tiempo lo que viene son tiempos de apostasía. El que esté firme mire que no caiga. En estos tiempos de apostasía, muchos predicadores van a decir lo que la gente quiere oír. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice, vendrá tiempo, y estoy segura que estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias pasiones, concupiscencias, codicias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Alguien decía en su mensaje, te veo bendecido, y tú vas a ser muy bendecido, y a ti te va a alcanzar la prosperidad. Y después de este tiempo de pandemia, bueno, cuántas supuestas maravillas estaba diciendo. ¿Qué es lo que se va a manifestar en los últimos días? ¿Avivamiento o apostasía? Permítame nuevamente hacer la pregunta. Y vamos a parar allí, vamos a dejar la pregunta para responderla en la próxima enseñanza. Para los últimos tiempos, últimos días, días finales, ¿qué es lo que se va a manifestar en las iglesias? ¿Apostasía o avivamiento? ¿Qué se va a manifestar? ¿Qué habrá más? ¿Maestros de apostasía o maestros de avivamiento? O maestros, apostasía por un lado e integridad, búsqueda del Señor, santidad. Ese es el contraste. ¿Serán tiempos de apostasía? ¿Tiempos de avivamiento? Vamos a orar. Dios quiere enseñarnos su palabra. Hay mensajes que a mucha gente no les gusta porque están muy pegados a lo material, muy arraigados en las cosas materiales. Ayer me transportó un taxista que me dijo, tuve que dar 3 pésames, 3 sentidos de condolencias en menos de una semana. Y sé que me va a tocar dar más sentidos de condolencias en esta semana, porque gente que conozco muy cercana a mí están muy graves. Y él decía, murió alguien que solamente me hablaba de dinero, solamente hablaba de los millones, los millones, y ahora voy a vender mi carro para comprarme otro carro último modelo, y voy a vender mi casa para comprarme una en una mejor zona. Increíble, decía él. Yo lo veía a él como tan bien materialmente, como tan prosperado materialmente, y él no hacía otra cosa que hablar de los millones y los millones. Hoy tuve que ir a dar el sentido pésame a su familia porque ya él no está. Eso fue rápido. Se enfermó, cayó y murió. La gente que está muy pegada a lo material no quieren escuchar un mensaje de salvación
que les lleve al arrepentimiento, que les lleve a desprenderse un poco más de este mundo y a mirar más hacia arriba, menos a lo material y más al cielo. La gente muy dada a lo material quieren el mensaje que les alimenta ese materialismo, esa banalidad, esa carnalidad. Ellos no quieren un mensaje de sacrificio, negación, no. Quieren un mensaje que hable de abundancia, prosperidad material. Dios puede bendecir materialmente si quiere, Él puede hacerlo. Pero que lo haga porque Él quiere, no porque se le esté demandando, no porque eso sea lo que se esté esperando de Él. Aunque puede hacerlo, puede no hacerlo. Igual estamos llamados a ser fieles a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos por tu palabra. No permitas que espíritus inmundos nos enseñen, sino que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Todo aquel que está siendo instruido en tu palabra, Señor, abre sus ojos. Tú dices en tu palabra que aquel que te ama, tu palabra guardará. Tú dices que aquel que reconoce tu voz, también reconocerá tu doctrina. Guarda nuestros oídos de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos predicadores. Guárdanos y ayúdanos a seguir firmes en la fe. En Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.